Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy José Luis García García, el doctor Pepe, y pues les quiero desear un feliz año 2026 que va empezando. Igual vamos nosotros iniciando con un nuevo ciclo de clases. Muchas gracias a los que han seguido este proyecto desde que ha empezado, desde que estaba pelón y ahora con el cabello re largo. Pues vamos a seguir viendo qué nos depara el futuro, si crecemos el cabello, si lo enchinamos, a ver qué le hacemos. Ahora sí, vamos a continuar con las clases. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de atención del paciente con lupus eritematoso sistémico. Y como siempre nos gustan estas clases, damos la definición. La definición del lupus eritematoso sistémico es el de una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza por inflamación y daño inmunomediado a múltiples sistemas orgánicos, incluyendo el cutáneo, el musculoesquelético, el hematológico, el renal. Son muchos los órganos que están involucrados en un lupus eritematoso sistémico. Hablemos un poco de epidemiología, y es que el lupus afecta a 3.4 millones de personas en el mundo, de los cuales 3 millones son mujeres. En este artículo que fue publicado en el año 2023, que es de acceso abierto, podemos ver, de hecho, que los Emiratos Árabes Unidos, Barbados y Brasil han presentado la mayor prevalencia de lupus eritematoso sistémico. Mientras más moradito el color, mayor prevalencia va a tener ese país de lupus eritematoso sistémico. En México tenemos algunos estudios que nos hablan igual de la prevalencia de lupus eritematoso sistémico y como podemos ver aquí, esa prevalencia es muy bajita. En el año 2011 se hizo un programa orientado a la comunidad para el control de enfermedades reumáticas, el cual fue impulsado por la Liga Internacional de Asociaciones de Reumatología. Ahí estudiaron a varias poblaciones. Básicamente lo que hicieron fue hacer un censo en múltiples poblaciones de la Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán, Sinaloa y Chihuahua. Les preguntaron si en los últimos 6 meses habían tenido padecimientos asociados con las articulaciones o reumatológicos, es decir, cualquier tipo de dolor articular, ya sea osteoartritis, artritis reumatoide, que tuviesen el diagnóstico de fibromialgia, gota, espondilitis anquilosante, algún tipo de artritis inflamatoria, incluyendo también enfermedades como el lupus eritematoso sistémico. Y esa población que fue encuestada, pues aquí podemos ver que prácticamente en todas estas poblaciones teníamos una prevalencia bien bajita de lupus eritematoso sistémico. Prácticamente teníamos menos de 1% de la población afectada por esta enfermedad. Sin embargo, pues el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad infradiagnosticada, por lo cual ha nacido este registro mexicano de lupus, el cual es una iniciativa por parte de muchas instituciones, parte del IMSS, El Salvador Subirán, la Universidad Nacional Autónoma de México, el CIMPESTAF, el Hospital de Niños de Boston, vaya, un buen de asociaciones que se unen para tener este registro mexicano de lupus, del cual nosotros también podemos formar parte. Esto va dirigido sobre todo a médicos de reumatología, pero pues si tú también tienes un paciente en tu consulta privada y sabes que no está siendo parte de un registro institucional, lo puedes agregar tú mismo buscando el registro mexicano de lupus. Hasta ahorita llevamos 2.634 pacientes registrados en total, de los cuales el 94.5% son mujeres y solo el 5.5% de estos pacientes son hombres. Esto pues coincide bastante con el registro que tenemos a nivel mundial. El intervalo de edad en el cual se presenta el lupus eritematoso en México va entre los 18 a 79 años, pero la edad promedio es entre 37.5 años. Entonces nosotros de un paciente con lupus esperaríamos que sea una mujer que se encuentra entre la tercera y la cuarta década de la vida. Entonces, ya teniendo estos datos epidemiológicos, ahondemos un poquito más en la fisiopatología. Y es que aquí tenemos varios artículos de los cuales yo me basé para hacer
pues el resumen de la fisiopatología, que son de la revista New England. Fueron artículos de revisión del año 2000, 2011 y hasta la actualidad. Como podemos ver, la enfermedad, el lupus eritematoso sistémico, pues es una enfermedad multifactorial, pero sin duda también los pacientes que presentan lupus eritematoso sistémico tienen una susceptibilidad genética a tener esta enfermedad. De hecho, se han identificado más de 100 locis, más de 100 locus genéticos asociados a lupus. Entre estos locus hay variantes en genes, por ejemplo, el complemento como C1Q, C4, receptores FC, también receptores del antígeno leucocitario humano y varias vías de señalización inmunológica. Estos genes condicionan susceptibilidad para tener lupus eritematoso sistémico, pero no determinan que se produzca la enfermedad por sí solos. Aunado a la susceptibilidad genética, tenemos factores ambientales que pueden hacer que se desencadene una crisis lúpica o la enfermedad en sí misma. Los principales factores ambientales asociados son la luz ultravioleta, infecciones virales, incluyendo infecciones por el virus de Epstein-Barr, tabaquismo. También se ha asociado con un ambiente hiperestrogénico hormonal, lo cual pues nos explica por qué hay mayor incidencia y prevalencia de esta enfermedad en mujeres. Nuevos estudios también han demostrado que la microbiota tiene un factor, un papel fundamental en el desarrollo de esta enfermedad. Todos estos factores por sí solos y también unidos pueden activar o precipitar brotes en personas que ya tienen esa susceptibilidad genética. Pero ahondemos un poquillo más en cómo se desarrolla esta enfermedad. Brevemente, aquí tenemos un artículo de George Isokos, en el cual pues, nos habla de que esta enfermedad de lupus eritematoso sistémico, la base fundamental yace en una falla en la eliminación de células apoptóticas. El organismo de una persona con lupus, una persona que desarrolla lupus, derivado de esas translocaciones o de esas fallas o alteraciones genéticas o susceptibilidades genéticas, tiene fallas en la eliminación de células apoptóticas. Y eso va a causar que se acumulen restos nucleares, restos como ADN de doble cadena, ARN nuclear, ribonucleoproteínas, como anticuerpos anti-Smith, anti-RNP, anti-Ro, anti-Lo. ¿Nos suenan? De primera, nos está sonando. Restos nucleares son esos famosos anticuerpos antinucleares, los SANA, y de ellos se derivan los anticuerpos antidoble cadena, RNA nuclear, lo que se te ocurra. Entonces, ahí está la relación que tenemos entre los anticuerpos y la fisiopatología. Entonces, vamos a tener que un estímulo crónico a ese sistema inmunitario nos va a generar autoanticuerpos que van contra componentes nucleares. Entonces, hay una falla apoptótica. Primero, hay algo que induce la apoptosis, ya sea un microambiente hiperestrogénico, una reacción inmunitaria al tabaquismo, la exposición a rayos ultravioleta que va a desencadenar esa apoptosis. Una apoptosis en la cual hay falla precisa de esa eliminación de los restos celulares. Entonces, esos restos celulares que quedan derivados de la luz ultravioleta nos va a generar restos nucleares que van a activar células dendríticas y van a producir gran cantidad de interferón alfa, lo cual es el motor central del lupus eritematoso sistémico. Eso va a llevar a activación de estas células T colaboradoras que se van a unir a células B autorreactivas porque estás presentando un antígeno que es un resto nuclear propio de tus propias células. Entonces tú estás presentando esos, la célula T va a presentar a las células B un antígeno que es propio, derivado de esa falla de la eliminación apoptótica. Y esas células B van a producir inmunocomplejos, o más bien van a producir inmunoglobulinas
por ejemplo, en IgG, de alta afinidad contra antígenos nucleares. Tu organismo, en principio, no es capaz de eliminar tus restos nucleares, se tarda en hacerlo. Hay una exposición prolongada a restos nucleares de una apoptosis fallida y de ahí vas a tener esa presentación de antígeno por las células T a una célula, primero de una célula presentadora de antígeno a una célula T, y la célula T va a presentar a las células B, y las células B son las principales productoras de inmunoglobulinas. Y así es como vamos a tener esta producción de autoanticuerpos. Sin duda, aquí hay una falla en los mecanismos de tolerancia inmunológica. La tolerancia a nivel del timo, a nivel de la médula ósea va a estar fallida. También la tolerancia periférica, porque idealmente si tú encuentras que tienes una célula que es autorreactiva, tu organismo lo que haría sería parar, inhibir y destruir la producción de esas células autorreactivas. Pero aquí como tenemos esa falla en producir estas células, porque te estás sobretolerando lo que no tendrías que tolerar, entonces tenemos esa producción de inmunoglobulinas de manera excesiva que van dirigidas contra el propio organismo. Y después vamos a tener una respuesta inflamatoria de tipo TH2 y también una respuesta de hipersensibilidad de tipo 2 mediada por autoanticuerpos y también una respuesta celular de tipo 4, una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 de Hedy-Kums, dirigida a todo esto por una tolerancia inmunológica y por predisposición genética que ya vimos. Entonces, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad con una fisiopatología bellísima, porque incluye inmunología, incluye una exposición prolongada. Son células en acción, células trabajando de manera irregulada. Entonces, en resumen, aquí tenemos que múltiples factores, como por ejemplo los rayos ultravioleta, nos van a generar o van a inducir apoptosis. Primero ya tenemos ahí una parte fallida del organismo. Estímulos que no deberían generarnos o no deberían inducir apoptosis lo hacen, como la producción de o como la recepción de rayos ultravioleta. De ahí ese material genético que no se fagocita de manera adecuada va a reclutar a células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno van a recoger esos detritos celulares del resto del material apoptótico y lo van a presentar a las células T. Las células T van a recibir esos péptidos a través del receptor CTLA4 y posteriormente van a llegar a las células B y las células B van a recibir ese antígeno de la célula T y estas son las que producen anticuerpos, son las maestras en producir anticuerpos, en producir inmunoglobulinas y van a producir anticuerpos dirigidos contra lo que es propio en lugar de lo extraño. Y aquí tenemos varias vías de señalización en las cuales se puede interferir para que este proceso de autoinmunidad se detenga. Desde la presentación de antígenos en la vía CTL4, podemos tener medicamentos que actúen en anti-CD22, medicamentos antiinterleucinas, medicamentos anti-CD20. Tenemos varias vías de señalización en las cuales podemos entrar. Entonces, en resumidas cuentas, hay una pérdida de la autotolerancia, hay una producción persistente de autoanticuerpos y hay un daño mediado por el sistema inmunológico. Entonces, sí, el lupus es una enfermedad del manejo anormal de la apoptosis y de exposición persistente a antígenos propios. Apuesto que nunca se los habían explicado de esta manera y hoy también vamos a comprender un poco más esos autoanticuerpos. Ya vimos que así se forman los famosos anticuerpos antinucleares de una exposición sostenida a material nuclear como ADN, ARN, histonas, nucleosomas, derivados de un proceso proapoptótico. Mucho ojo, los ANAS no son anticuerpos específicos,
Los ANAs engloban todo ese conjunto de anticuerpos, como los anti-DNA, anti-SNP, anti-RO, anti-LA, anti-RNP. Aquí les presento esta página que se llama ANA Patterns. En la página de ANA Patterns, nosotros vamos a poder ver, de acuerdo al reporte que nos den de los ANA, qué tipo de enfermedad es en la que nos estamos enfrentando. Si ustedes piden unos anticuerpos antinucleares, por favor, yo les sugiero que los pidan por inmunofluorescencia. Lo solicitan así: anticuerpos antinucleares por IFI o por inmunofluorescencia, y de ahí les van a dar un reporte que ustedes pueden escribir en los ANA Patterns y les va a ayudar a dirigir su diagnóstico facilito. Claro, no dejen de mandar a estos pacientes a medicina interna o ustedes como internistas de mandarlos a reumatología. Ustedes inician tratamiento y Reuma optimiza el tratamiento y después ya ustedes les dan el seguimiento. Esto es lo que les hablaba. En ANA Patterns, sus anticuerpos por inmunofluorescencia se los van a reportar de alguna manera. Puede ser un patrón granular, un patrón no, sí, lineal, filamentoso, y de acuerdo a ello les va a decir qué tipo de enfermedad deberían de sospechar. Ahora bien, ya hablamos mucho de fisiopatología y vamos a aterrizar ahora el cuadro clínico de un paciente con lupus eritematoso sistémico. Aquí la ACR y la EULAR nos dieron estos criterios de clasificación de un paciente con lupus. Y de entrada, pues hay que saber que el lupus eritematoso, pues como ya lo comentamos antes, afecta a múltiples órganos. Estos criterios de la ACR-EULAR son unos que tienen sensibilidad de 96% y una especificidad de 93%. Para las dos cosas, tanto para descartar la enfermedad como para sospechar en ella, son muy altos. Y esta clasificación pues se hizo por reumatólogos que son expertos, ¿no? Y de ahí, pues vamos a ver que de entrada necesitas tener tus anticuerpos antinucleares en una relación mayor de 1 a 80. Esta relación de 1 a 80 pues te habla de las diluciones. Tienes diluciones de 1 a 20, 1 a 40, 1 a 80, 1 a 160, 1 a 320. Mientras mayor dilución tengas de estos, mayor sensibilidad tendrás. Te está hablando de que aparecen anticuerpos, aunque tú los estés diluyendo más. 1 a 80 es la mitad de 1 a 360. 1 a 360 te dice que tú ya hiciste una dilución de 1 a 80 a la mitad y ahora es 1 a 160. Y 1 a 320 pues es la mitad, o sea, tú ya diluiste lo que tú tenías, ya diluiste a una mitad. Entonces, si sigues teniendo anticuerpos a más diluciones, significa que la posibilidad de que tu paciente tenga lupus o una enfermedad autoinmunitaria es mayor. Entonces, de entrada, te piden esto: anticuerpos antinucleares en una relación 1 a 80. Y en segundo punto, tienes que tener 10 puntos clínicos de acuerdo a estos criterios para que tu paciente lo puedas clasificar de entrada como un lupus eritematoso sistémico. Tenemos distintos ítems. Por ejemplo, la fiebre te da 2 puntos. A nivel renal, si el paciente tiene proteinuria, te da 4 puntos. Pero si tú ya tienes biopsia y te da un reporte de biopsia, te da un puntaje distinto. Aquí algo bien importante: de cada uno de estos ítems no se suma. Por ejemplo, no puedo sumar de lo renal 8 más 4 y ya tengo 12. No, 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 no. Aquí lo que tenemos que hacer es el puntaje más alto de cada uno de estos ítems lo voy a sumar, y si tengo más de 10 puntos, así. No sumo cada uno de los ítems que yo tenga en cada uno. No, sumo solo el que tenga mayor puntaje. Y ya si tengo más de 10 puntos, no se diga, tengo ese diagnóstico. Ahora bien, aterricemos cada uno de estos ítems de manera clínica para que cuando ustedes los vean en la consulta puedan reconocerlo de manera más rápida.
Y pues, en primer lugar, hablemos de las manifestaciones cutáneas. Aquí recuerden, sumo solo el que tenga mayor puntaje. Si mi paciente tiene alopecia y úlceras orales, no voy a sumar 2 más 2 en ítem de piel y me da 4. No. Si solo tiene una alopecia no cicatrizante, le doy 2 puntos a la parte cutánea. Pero veamos las descripciones de cada uno. Alopecia cicatrizante, como en este paciente. Úlceras orales, no tenemos una imagen, pero pues recuerden que las úlceras al final del día son vasculitis y las vasculitis son derivadas de una reacción de hipersensibilidad tipo 2 donde hay inmunocomplejos. Tipo 3 perdóname, donde hay inmunocomplejos. ¿Sale? En el lupus cutáneo subagudo podemos ver estas erupciones anulares papuloescamosas en zonas expuestas. Todas estas. Y como pueden ver, es en zonas expuestas. Lesiones discoides, como en el lupus discoide, son lesiones eritematosas violáceas. Y aquí tenemos casi el gold estándar, que es la erupción maculopapular o malar, o el eritema lúpico, la fase de mariposa o fase lúpica tan famosa. Esta sí o sí tiene que ser observada por personal de salud, por un médico, ¿vale? Para dar este puntaje de 6 puntos. Recuerden que estas lesiones se exacerban ante exposición solar. Aquí tenemos, por ejemplo, lesiones de lupus discoide. Y aguas porque pueden ser preguntas de un examen, cualquier tipo de examen, ¿salen? Pero váyanse con la moraleja de que los pacientes con lupus cutáneo agudo son los que tienen 6 puntos en este cuadro clínico de la ACR EULAR para clasificación diagnóstica de lupus. Las alteraciones constitucionales, la fiebre más allá de 38.3 grados centígrados, es también un ítem de entrada para sospechar en lupus y me da 2 puntos. Manifestaciones articulares, cualquiera que tú esperes, te da 6 puntos. ¿Qué necesito para este puntaje? Tienen que ser al menos 2 articulaciones involucradas en las cuales se evidencia inflamación, edema, dolor y rigidez. Es muy característica que este dolor o rigidez sea matutino y desaparezca conforme va pasando el día, como una artritis reumatoide. De hecho, pacientes que tienen artritis y lupus se clasifican como paciente con RH lupus, que es la suma de reumatismo más lupus. Entonces, alteraciones articulares en más de 2 articulaciones me van a dar 6 puntos de entrada. ¿Vale? Alteraciones hematológicas. La leucopenia me da 3 puntos. Y aquí son muy estrictos y me dicen, leucopenia es un conteo de leucocitos menor de 4.000. Trombocitopenia me da 4 puntos y es un conteo de plaquetas de menos de 100.000. También, si encontramos fenómenos de hemólisis autoinmune, nos da 4 puntos. ¿Cuándo sospecho de una hemólisis autoinmune? Recuérdenlo, si hay un aumento de los reticulocitos, que me habla de una anemia regenerativa, si hay aumento de aptoglobulina, más bien si hay una aptoglobulina baja, o bien también otros marcadores de hemólisis de manera indirecta son una bilirrubina indirecta elevada, una deshidrogenasa láctica elevada, o bien confirmar que el paciente está haciendo hemólisis de manera autoinmune con una prueba de CUMS positivo. Cualquiera de estas me da 4 puntos. Y ojo, porque es raro que tú encuentres a un paciente con una alteración hematológica de manera eh, aislada. En un paciente con lupus también vas a tener estas otras alteraciones clínicas. Acuérdense, el lupus es una enfermedad que yo la diagnostico por descarte, porque puedo tener leucopenia en muchos otros pacientes, en pacientes que tienen alguna hepatopatía, pacientes que tienen una enfermedad inmunológica, hematológica de base. Entonces, recuerden, es de descarte.
Alteraciones a nivel cardiovascular, a nivel seroso, por ejemplo, derrames pleurales o un derrame pericárdico, me da un puntaje de 5 puntos. Recuerden que esto necesita evidencia imagenológica, ya sea con un ecocardiograma, ya sea a nivel tomográfico. La clínica, evidentemente la vas a tener, pero tienes que confirmar que ese paciente tiene derrame pleural o derrame pericárdico para poder hacer esa suma de 5 puntos. La pericarditis aguda. La pericarditis aguda te da 6 puntos. Los pacientes clínicamente, pues los vas a encontrar con ese dolor pericárdico clásico, a la auscultación un fuerte pericárdico. Los hallazgos electrocardiográficos que puedes encontrar son estas elevaciones difusas del segmento ST con una concavidad superior. Como yo siempre digo, en una pericarditis, el segmento ST te va a sonreír, a diferencia de en un infarto agudo del miocardio, donde es una carita triste. ¿Sale? Donde tenemos convexidad en lugar de concavidad. Concavidad para abajo. ¿Sale? También, si encontramos que el paciente tiene un nuevo derrame pericárdico o un empeoramiento del derrame pericárdico previo, hay que sospecharlo y aquí daríamos también 6 puntos. Son múltiples manifestaciones como podemos ver. Pues es importante que las veamos una a una para que cuando yo tenga esto en un contexto clínico, sepa que existen. Las que me dan más puntaje, sin duda, son las alteraciones a nivel renal. Si mi paciente de entrada tiene una proteinuria de más de 0,5 gramos en 24 horas, le doy 4 puntos. No es normal que un paciente tenga deterioro de la función renal y eso grave, un deterioro rápidamente progresivo de una enfermedad renal, una elevación de la creatinina abrupta en el cual yo descarte que es de una etiología postrenal o prerrenal y esté sospechando que hay un parénquima renal afectado, mucho ojo, probablemente se trate de un brote lúpico o de cualquiera de esas inmensidad de enfermedades que le pueden dar en la torre a el glomérulo o al túbulo renal. También, si yo le hago una biopsia a este paciente y tengo un reporte de una nefritis lúpica que se encuentra en clase 2, clase 5, le doy 8 puntos. Recuerden que tenemos una clasificación de las nefritis lúpicas por pues la ISM, que básicamente es la clasificación patológica de estas biopsias. La clase 1 es una nefritis lúpica que afecta al mesangio de manera mínima. La clase 2 es una nefritis lúpica mesangial, en la cual ya hay proliferación de otras células. La clase 3 es una nefritis lúpica focal. La clase 4, una nefritis lúpica difusa. La clase 5, nefritis lúpica membranosa. Y la clase 6, una nefritis lúpica esclerótica avanzada. Aquí ya pasó tiempo para que le hayas dado tiempo o chance a ese tejido, a ese glomérulo de pues, tener una esclerosis avanzada. Entonces, las que me dan más puntaje son los reportes de biopsia en los cuales hay una nefritis lúpica clase 3 o clase 4. Recuerden, la clase 3 es una nefritis lúpica focal proliferativa y la clase 4 es una nefritis lúpica difusa. Las que me dan un poquito menos de puntos, 8 puntos, son las nefritis lúpicas mesangiales proliferativas y las nefritis lúpicas membranosas. Yo creo que sería una pregunta de examen muy manchada si te preguntaran, oye, en la clasificación ACR regular, ¿qué manifestación renal es la que te da mayor puntaje? Pues tendrías que acordarte, nefritis lúpica clase 3, la clase 4, 3 y 4, 34. Pues sería una forma buena de aprenderse. 3 y 4, la focal proliferativa y 4, lúpica difusa. Pero bueno, sí son preguntas que serían bastante manchadas a mi parecer. Pero hay exámenes que te lo hacen, sobre todo un examen de ingreso a nefrología. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cada una de estas nefritis lúpicas. Por ejemplo, para ver una mesangial mínima, no la vas a ver por eh, no la vas a ver en una microscopía óptica normal. Aquí se va a utilizar inmunofluorescencia, porque pues no hay alteraciones microscópicas.
pero sí hay depósitos mesangiales donde pues sí vas a poder ver mediante electroscopía electrónica. Microscopía electrónica, pues esta inmunofluorescencia que va dirigida por una inmunohistoquímica. Aquí las nefritis lúpicas clase 2 pues es la proliferativa mesangial, donde hay pues el mensaje, o sea, la palabra. En la palabra está la penitencia, en el pecado la penitencia. Y pues aquí pues hay una proliferación de células mesangiales y se expande la matriz mesangial con depósitos inmunitarios. Si quieren saber un poquillo más de estas lesiones de patología renal, pues váyanse igual aquí en la página de DocPP, donde hablamos un poquito de lesiones histopatológicas, sobre todo en focal y segmentaria. En la nefritis lúpica proliferativa focal, pues tenemos que son lesiones proliferativas que afectan menos del 50% de los glomérulos. Acuérdense, focal es menos del 50%, global más del 50%. Aquí pues podemos ver un poquito de necrosis segmentaria. La nefritis lúpica clase 4 es la proliferativa difusa y aquí es donde hay más de 50% de glomérulos con lesiones activas o crónicas. Y estas lesiones pueden ser globales o segmentarias. La cosa es que hay más de 50% de glomérulos afectados. Y en la clase 5, la lúpica membranosa, pues tenemos que hay un engrosamiento difuso de las paredes capilares glomerulares debido a depósitos subepiteliales de inmunocomplejos. Si es membranosa, ten por seguro que va a afectar a gran porcentaje de sus glomérulos. Por eso la 4 y la 5, que afectan a más tejido glomerular, tienen mayor puntaje porque son más graves. Y finalmente, pues la nefritis clase 6, donde pues ya hay una esclerosis avanzada. Entonces, 3 y 4 son las que más afectación nos dan, ¿vale? Y la membranosa me da un puntaje un poquillo más bajo y la clase 2 también me da un puntaje más bajo. También tenemos manifestaciones neuropsiquiátricas, neurolupus también es un mono porque también hay diferenciales como por ejemplo una neuroinfección. Hay incluso artículos que nos hablan de maneras en las cuales yo puedo diferenciar un neurolupus de una neuroinfección, pero pues el paso principal es sospecharlo, por supuesto. Los pacientes pueden cursar con delirio y hay un buen de cosas que te pueden generar delirio en pacientes. Por eso es un diferencial muy grande. Acuérdense, el delirio es un cambio agudo y fluctuante. Esa es la clave de un estado de conciencia. También otros cambios cognitivos te pueden dar tus puntos, es decir, pues, cambio del temperamento, del humor, los afectos del paciente. Todo esto engloba a delirio. Sale un cambio agudo y fluctuante y otras alteraciones mentales como alteraciones cognitivas en estos ítems. Si el paciente tiene delirio, pues son 2 puntos. Si hay psicosis, es decir, si el paciente tiene ilusiones o alucinaciones, veamos 3 puntos. Acuérdense, no es lo mismo una alucinación que una ilusión. Las alucinaciones son proyecciones que tiene el paciente, son ideas que él cree, que ve, que no están ahí. Las ilusiones son una percepción inadecuada de algo que sí está ahí, pero lo percibes mal. Por ejemplo, una clásica ilusión es cuando ustedes despiertan en la noche y tienen toda esa ropa ahí amontonada en su casa, en una silla, pronto pues ven a una persona pensando, sentada, no es una persona sentada, es una ilusión, porque tú estás percibiendo de manera inadecuada algo que sí está ahí. Esa es una ilusión, pero es derivado de algo que está. Y las alucinaciones son derivadas de la mente, que no tienen una razón. Es decir, que no hay una parte física que te pueda explicar o que pueda justificar que el paciente haya tenido pues esa alteración de la percepción. Las convulsiones, sin duda, por eso les decía, el paciente puede tener un diferencial con un neurolupus. Las convulsiones, ya sean primarias generalizadas, parciales o focales, en cualquier rango de la ILAE de 2017, que tú lo clasifiques, el paciente debuta con convulsiones,
le das 4 puntos como una parte de las manifestaciones neuropsiquiátricas para sospechar lupus. Hay otras manifestaciones que no están incluidas en ACR regular, pero que también nos podrían ayudar a sospechar que el paciente tiene lupus. Por ejemplo, las enteropatías perdedoras de proteínas, hepatitis, pancreatitis, pseudoobstrucción intestinal, que son características clínicas de esta obstrucción sin una lesión obstructiva identificable. Entonces, también hay alteraciones que pueden tener manifestaciones digestivas, pero que no se contabilizan en el ACR regular, pero pues también hay que sospecharlas o hay que tenerlas en cuenta para sospechar de un lupus eritematoso sistémico. Cada una de estas afecciones intestinales afecta al menos el 10% de los pacientes, por eso pues no están dentro de la suma para hacer regular, pero sí los dominios inmunológicos, que estos también son muy importantes. Doc Pepe, pido estas proteínas de entrada. Idealmente, acuérdate, pide unos ANA por fluorescencia de entrada para decir o hacer un descarte de la enfermedad. O sea, el paciente puede tener todas estas manifestaciones clínicas, pero si tiene ANAs negativos, no entra dentro del diagnóstico. ¿Sale? Ahora bien, ya que tienes la clínica, o punto de entrada, si lo sospechas mucho, pues sí los puedes solicitar. Y si tu hospital tiene todos estos recursos, pues no retrases el diagnóstico ni la clasificación. Pero realmente yo te recomendaría que primero pues hagas unos sanas y pues no hagas ese gasto de recursos que probablemente sea innecesario de entrada. Pues si tienes una sospecha muy grande, pídelo todo. La dicotomía de las cosas. Como me decían en las clases de filosofía, todo es ambiguo, puede ser sí o no. Pero al menos en medicina hay algunas cosas que sientan en esa ambigüedad y otras en las que no. Por eso existen estas clasificaciones. Entremos un poquito al mundo del complemento. Si tu paciente tiene C3 o C4 bajitos, le das 3 puntos. Pero si tiene los dos bajos, le das 4 puntos. Eso quiere decir que el paciente está consumiendo complemento. Si C3 o C4 está bajo, existe un proceso inflamatorio en el cual pues estás gastando complementos, están activando esas vías, por lo cual a nivel sérico pues vas a tener valores bajitos. Hay anticuerpos bien específicos de lupus eritematoso sistémico, como son los anticuerpos anti-DNA doble cadena y los anticuerpos anti-SMIT. Si tu paciente tiene anticuerpos anti-SMIT, ojo, es muy probable que tenga un deterioro renal en el futuro o incluso en este brote lúpico. Cualquiera de estos dos marcadores te da 6 puntos. Asimismo, existen los anticuerpos antifosfolípidos. Si en una sola medición estos te salen positivos, te puede dar 2 puntos. Cualquiera que sea, ya sea el anticoagulante lúpico aislado, los anticuerpos anticariolipinas, ya sea IgA, IgG, IgM, que tengan unos títulos medios o altos, o incluso los anticuerpos antibeta 2 glicoproteína en IgA, IgG o IgM, que son marcadores de anticuerpos antifosfolípidos. Ojo, que los tenga positivos en una sola muestra no te hace diagnóstico como tal de una enfermedad antifosfolípidas que está muy asociada con lupus eritematoso. Recuerden que tienen que corroborar esto en 3 meses. Si el paciente continúa con estos anticuerpos elevados o positivos, ahí sí ya tienes tu diagnóstico de un síndrome antifosfolípidos. Acuérdense, para ese diagnóstico pues tienes que tener fenómenos trombóticos, la paciente tuvo que tener amenazas de aborto o abortos recurrentes y esto positivo, estos marcadores de anticuerpos antifosfolípidos positivos en dos determinaciones distintas que se tengan al menos 3 meses de diferencia para hablar que está produciendo IgG de anticuerpos antifosfolípidos de manera crónica y esto explica los fenómenos trombóticos. Pero si quieren ver eso, también aquí tenemos una clase en DocPepe de síndrome antifosfolípidos que igual trato de aterrizarla muy al grano haciéndome promoción como siempre. Bueno, aquí en este artículo de Llama vemos también, pues, que sin duda de entrada necesitas como criterio de la EULAR ACR un título de al menos una 80. Y de acuerdo a qué dilución tengas,
vas a tener mayor sensibilidad y mayor especificidad de esta enfermedad. No tenemos información acerca de la sensibilidad y especificidad que tienen los anticuerpos eh, de anticoagulante, más bien de los marcadores de síndrome antifosfolípidos, los anticuerpos antifosfolípidos, para dar una sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de lupus eritematoso. Los anticuerpos anti-DNA tienen un 57% de sensibilidad y un 97% de especificidad. No me ayudan tanto a sospechar en un lupus, pero sí me ayudan a descartar la enfermedad. Si no los tienen, no tiene lupus, ¿sale? Los anticuerpos anti-Smith, estos igual son muy específicos, pero muy poco sensibles. Y lo que les decía hace un rato, están bien asociados a una nefritis lúpica. Si el paciente tiene anticuerpos anti-Smith, muy probablemente en el futuro te vaya a hacer una nefritis lúpica. Entonces hay que tener mucho ojo. Entonces esos mándalos a nefro, ya, sin problema. Tengo un paciente con lupus, con anticuerpos anti-Smith, que lo vea nefra también. O sea, lo ve reuma, lo ve interna, lo ve nefra. Yo les recomendaría eso de primera entrada. Yo lo hago con mis pacientes. ¿Vale? Ahora bien, hablemos un poquito del tratamiento de lupus, que es es un mundo el tratamiento de lupus. En 2025, de hecho, en Chicago hicieron un buen de actualizaciones. Me gustaría decirles, yo fui al Congreso de Chicago, pero no, nada más vi las actualizaciones en línea. Pero veamos y hablemos un poquito. Los objetivos del tratamiento, primero, para tratar hay que diagnosticar. Y para diagnosticar hay que descartar etiologías alternativas que pueden presentarse con signos y síntomas bien similares. Por ejemplo, hay etiologías como hepatitis viral, infección por parvovirus B19, sífilis, una endocarditis infecciosa, linfoma, la enfermedad de Castleman, que pueden ser mimics, imitadores de una enfermedad de lupus. Yo no puedo, teóricamente, no debería dar un diagnóstico de lupus sin haber descartado primero estas etiologías. Mucho ojo, cuates, y que no se les olvide. Ahora bien, hablemos un poquito de los criterios SLEDAI. ¿Qué son los criterios SLEDAI, doctor P? Los criterios SLEDAI me hablan de la gravedad o de la actividad del lupus que tiene este paciente. Veamos poco a poco. Bueno, chicos, los voy a dejar picados porque va a haber segunda parte de esta clase de lupus eritematoso sistémico, donde vamos a hablar de la clasificación SLEDAI, que nos habla de la actividad del paciente con lupus, si el paciente tiene actividad, si está en brote lúpico, cómo se trata un brote lúpico, cómo se trata el lupus, y también vamos a hablar del manejo del lupus en urgencias. Vamos a hablar cómo manejamos un cuadro febril de un paciente con lupus eritematoso. Vamos a hablar de el abordaje del neurolupus y de la nefritis lúpica, para que también vayan a ver ese video. Lo iba a hacer en uno solo, pero resulta que tengo la primera mitad de la clase y la otra mitad pues la voy a buscar en la computadora y pues vamos a hacer el video en cuanto lo encontremos. Espero que se pueda subir hoy mismo. Chao, chao, niños. Bye, bye.